Ya, entonces le decía, entonces, este es nuestro taller, primer taller sobre funciones que aborda el dominio y el recorrido. Y podemos hacer una comparación, podemos contrastar lo que pasaba en el cálculo de el conjunto restricción y solución con lo que hacemos aquí con dominio y recorrido, ¿ya? Particularmente el conjunto restricción. En el conjunto restricción veíamos dónde las expresiones algebraicas involucradas en la ecuación o en la inecuación estaban definidas o daban números reales. Aquí eso es el cálculo del dominio, ¿ya? Y para el cálculo del recorrido lo que hacemos es ver dónde está definida la variable dependiente, ¿ya? O cuál es el conjunto de todas las imágenes, que es el cálculo del recorrido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No, no van a hablar? Pueden activar sus micrófonos, hablar, decir, sí, profe, aquí estoy, sí, profe, vamos, No, profe, no, aquí no, estamos. no entiendo. ¿Ya? Profe, Profe, mientras usted estaba explicando, se me cayó un poquito el internet. Dijo que ahora íbamos a empezar a aplicar todo lo que sabemos. Sí, pues, siempre, no, le decía que siempre vamos a estar haciendo exactamente lo mismo, aplicando todo lo que hemos visto de ahí para atrás. Ah, ya. ¿Ya? Cuando avancemos al siguiente tema, por ejemplo, álgebra de funciones, vamos a aplicar todo lo que es el concepto de función, la axiomática en R, todo lo que hemos visto para atrás. ¿Ya? Ah, ya, profe. Sí. Bueno, a ver, para mejorar ahí, em, vamos a comenzar calculando el dominio y el recorrido. Y recordando em, qué es el dominio en este caso. ¿Qué es el dominio de una función? ¿Se acuerdan? Los Es- valores que puede tomar X para que quede definida la función. Ya, efectivamente. Se supone que la función f va de un cierto dominio D hacia un conjunto E. Entonces, el dominio son todos los valores de D, ¿cierto? En este caso, nuestro trabajo es en funciones reales, por lo tanto, la variable es un número real, de modo que ese valor X se pueda evaluar en la función y el resultado sea también un número real. ¿De acuerdo? Esa es la definición del dominio. Aquí estamos pensando en función real. Real es que la variable y la imagen es real. ¿Sí? ¿Y cuál es el recorrido de esta función o de una función? ¿Cómo se define? Al conjunto al que llega y o no, Ya, pero la imagen. ojo que ese es el conjunto al que llega. Le pusimos Mm, conjunto de llegada. Donde se satisface la función. Donde, ¿y no es esto lo que está diciendo? ¿Donde se satisface la función? O sea, donde se puede calcular. ¿O no? claro. No, porque ahí tiene restricciones, ¿o no? Ya. Pero los valores a dónde llegan. Los valores a donde llega, eso sí.
Los valores, tiene que identificar el conjunto a dónde llega de los valores que efectivamente son alcanzados por la función o a los que sí se llega. ¿Ya? El dominio se determina, en el dominio se determina la restricción, dice Alfie, es como lo que hacíamos antes en la restricción. Claro, es donde está definida la f de x. ¿Ya? ¿Cuáles son los x para los cuales f de x está definida? En el conjunto, en el recorrido de la función, son todos los valores que son imágenes de algún x en el dominio. Entonces, estos tipos son elementos del conjunto de llegada, tales que, perdón, son elementos i, esa es la letra habitual, en el conjunto de llegada, tales que ellos son la imagen de algún elemento x y ese x está en el dominio de la función. ¿Sí? Esa es la definición de recorrido. Es el conjunto de todos los i. Y los i están en el conjunto e, que es el conjunto de llegada. Dentro del conjunto de llegada tengo el conjunto recorrido. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, Se va perfecto. entendiendo. Perfecto, perfecto. A veces no se pone mucho énfasis de esto cuando se ven funciones en la escuela, ¿ya? O se dice este es el dominio y este es el recorrido para cierto tipo de funciones, pero más allá que eso, no. Aquí lo que importa es estudiar o ver cuál es el dominio y qué relación tiene con la definición de la función. La función la podemos considerar como un trío, ayer lo vimos esto, ¿cierto? Un trío que en su conjunto define a la función. Tengo un dominio, un conjunto de llegada y una relación entre x, y. ¿Ya? Entonces, así estructuralmente, si yo cambio alguno de estas tres partes, cambia la función. ¿Ya? Si yo cambio un dominio, cambia la función. Si yo cambio el conjunto de llegada, va a cambiar eventualmente el dominio de la función, porque necesito que esté definida esta parte de aquí, que esté definida en R, es solo una parte, pero también necesito que esto es f de x esté en el conjunto que quiero llegar. ¿Le doy un ejemplo? No, no me dé ejemplos, no me gustan los ejemplos, ahí tiene que listar usted. Sí, profe, dando un ejemplo profe, dele para nomás. entenderlo Ya. mejor. Ya, Profe, ¿cómo se llama esto? esto se llama cálculo 1, No, lo de los pedagogía en tres. matemática, ¿no? La D, la E, la F. Tenía un nombre, no lo anoté ayer. No, le decimos triada, pero Eso, ya. es de trío, es un trío con ciertas características nomás. ¿Ya? Ya, gracias. Mire, la función, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos antes de. Ejemplo 1. Considere la función f de x igual a 1 simple, x más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Si estamos pensando que está definida, o dónde está definida la expresión x más 1. ¿Para qué tipo de números? Todos los reales. Todos los reales, muy bien. Todos los reales, perfecto. ¿Y el recorrido? ¿Qué tipo de números me da esta expresión? También va a ser todos los reales. ¿Sí? Aquí no lo calculamos, no hacemos ningún cálculo como los que hicimos ayer, pero si yo meto cualquier número real ahí, el resultado, x más 1, también va a ser un número real y podría sernos cualquiera. O sea, para cualquier elemento, cualquier número que yo me tome, va a poder ser posible encontrar un x que sea la preimagen de él. Basta con que le reste 1 al número que pensé, ¿cierto? Ya, entonces tengo una función f que va de R en R, toma el X y la asocia X más 1, ¿cierto? Ya, ejemplo 2. Voy a tomar la misma expresión algebraica,
Es decir, f de x igual a x más 1, pero ahora voy a hacer que el conjunto D o dominio de f sea el intervalo del 0 al 5, cerrado. ¿Ya? Entonces la pregunta va a ser, ¿cuál es el recorrido de esta función f? El 1 al 6. Del 1 al 6, exactamente. Entonces el recorrido de esta función va a ser del 1 al 6. Muy bien. Tengo una función f que va del 0 al 5 al 1, 6, que toma el x y lo lleva en x más 1. Perfecto. Fíjese que esta función y esa función son funciones diferentes. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo dominio, no tienen el mismo recorrido, sí tienen la misma relación, pero cuando ellas están definidas en conjuntos diferentes. ¿Ya? En este segundo ejemplo, lo que hicimos fue dar un dominio y a partir de él calcular un recorrido. ¿Sí? Si hago el trabajo simétrico, por así decirlo, ejemplo 3, consideramos la misma función, x más 1, con un dominio que sea un subconjunto de los reales, tal que el recorrido de esta función sea el intervalo, por ejemplo, abierto del menos 5 al 2. Así. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál será este d? ¿Cuál será el dominio de la función? De modo que con esta expresión vaya a parar al intervalo menos 5, 2. ¿Cómo será? ¿Cómo lo haría? Del menos 4 al 1, perfecto, sí. El d va a ser del menos 4 abierto al 1 cerrado, ¿cierto? Entonces tengo otra función, f del menos 4 al 1, que va a parar del menos 5 al 2, toma un x y lo lleva en x más 1. No, pues profe, ¿Cómo que no? es del menos 6. Menos 6 y 1. Eso sí, menos 6. Ah, ya, me engañaron, me engañaron. Y yo Ay, Dios. confiado. La Yo, publicidad, profesor. sí, la propaganda. Claro, ahí estamos, del menos 6 al 1. Ya, ¿esta función es igual a las anteriores? Claro que no. Tiene la misma expresión algebraica, todas ellas tienen la misma expresión algebraica, pero todas ellas son diferentes. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Sí? Y vamos a poner un cuarto ejemplo, un ejemplo 4, en donde voy a tomar la función, por ejemplo, la del ejemplo 2, ¿ya? Del 0,5 al 1,6. Del 0,5 al 1,6. Y en vez de tomar x, tomo a ver. No. A ver, déjeme hacer un calculito porque necesito hacer otra expresión algebraica que tenga ese mismo dominio, ese mismo recorrido, pero con otra función. A ver, del 0 al 5 y del 1 al 6 podría ser así. Esto sería 5. Ya. Menos x más 6. A ver. ¿Sí? ¿Sí? Esa va.
¿cierto? Ah, Esa, profe. esa función, efectivamente, tiene el mismo dominio y el mismo recorrido que la función del ejemplo 2, acá, pero una expresión algebraica diferente. ¿Ya? Y son funciones, todas esas funciones diferentes. Si yo cambio en esta triada de E y F alguna de las tres partes, que fue lo que hicimos en los ejemplos anteriores, la función completa es algo diferente. ¿De acuerdo? Ahora lo que estamos estudiando es cómo determinar o cómo calcular dominio y recorrido para el caso de tener una expresión, una relación entre X e Y y algunos de los otros dos conjuntos. O sea, si tengo el dominio, ¿cómo calculo el recorrido? Si tengo el recorrido, ¿cómo calculo el dominio? ¿Ya? Porque cada uno de estos tres tiene un rol específico y define a una función. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver nuestro taller de la semana 5. Primero, dice, determine dominio de f y recorrido de f en cada una de las siguientes funciones. La primera es f de x igual a 2x al cuadrado más 1. ¿Cómo determinar el dominio? Aquí podemos hacer el con dibujito. restricciones. Ah, no. Ya, las dos posiciones, quien dijo podemos hacer el dibujito, sí, se puede hacer el dibujito. Y quien dijo con restricciones, también. Se supone que estamos privilegiando más el método analítico que lo gráfico, ¿ya? Por ahora, después el método, lo gráfico va a ser más importante, ¿ya? Pero por ahora necesitamos aplicar nuestras propiedades así algebraicas de estas funciones o analíticas de las funciones. El dominio, vamos a recortar aquí, el dominio de f son todos los elementos de los números reales, tal que f de x es un número real, ¿ya? ¿Cuál es el problema del gráfico? ¿Quién dijo eso del gráfico? Diga nombre. Yo, ¿Cuál es? Ah, Camila. la del dibujito. Sí, Camila. Camila, ¿cuál es el problema del dibujito? Es que después no vamos a hacer las expresiones algebraicas que nos va a dar, no va a ser tan fácil dibujarlas. ¿Ya? Por ejemplo, en la D, ¿cómo dibujarías esa función? Ah, no. ¿Cómo? No se puede. Está difícil. No, si igual se puede. Podemos usar alguna herramienta, podemos usar GeoGebra, ¿cierto? O no sé si soy yo o su internet. Pero lo escuché así cortado, robótico. Mi internet, profe, está medio malito. Ya. Entonces, ¿podemos usar gráficos? Sí, podemos usar gráficos. ¿Vamos a privilegiar los gráficos? No por ahora. ¿Ya? En este caso, bueno, conocemos esta expresión, es una función cuadrática, ¿cierto? Es cóncava hacia arriba, tiene un desplazamiento, etc. Este viernes vamos a hacer un trabajo con las gráficas, ¿ya? Pero ahora vamos a ver dónde la expresión 2x cuadrado más 1 está definida, es decir, es un número real. ¿Tiene restricciones? Esa es la pregunta. No hay restricciones. Entonces, el dominio de mi función son todos los números reales. ¿Sí? Perfecto. De acuerdo. ¿Cómo calculo el recorrido de esta función? Despejando la y. Muy bien. No, la x. Recuerde que el recorrido son los números reales que son alcanzados. La X.
Sí, no le escuché muy bien, pero escuché 3 palabras. Escuché despejando la X. Ahora me dice que mi conexión es inestable. Ya, tengo eso. Eso como definición de recorrido. El recorrido, en este caso, tiene que identificar 2 partes. Primera y segunda. ¿Ya? La primera es la ecuación que dijo Camila, supongo. ¿Sí? No, Catalina. ¿Sí? En la primera, tengo que resolver una ecuación y igual a f de x, despejando x. Despejar x. Ya, la expresión f de x viene dada por mi función. Entonces va a ser y igual a 2x cuadrado más 1. De aquí, fíjese que ya el tipo de números que se están comparando al lado izquierdo, que tiene la expresión algebraica, tiene un número al cuadrado, que es positivo o 0, que lo multiplica por 2, que sigue siendo positivo o 0, y luego le suma 1. Sigue siendo positivo o 0. ¿Ya? De hecho, es estrictamente mayor que 0. Esa condición, o sea, usted ya sabe que esto es mayor o igual que 0, se va a traspasar ahí. Calcular el recorrido significa calcular las condiciones de I. ¿Ya? Entonces de aquí ya podríamos decir que el I tiene que ser un número mayor o igual a 0, para que tenga sentido esa comparación. Pero no importa, persistimos en nuestra idea de despejar X. Entonces, I menos 1 es igual a 2x cuadrado y menos 1 sobre 2 es igual a x al cuadrado. ¿Ya? Ahora, nuevamente el mismo análisis. Fíjese que esta expresión es siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, esa condición se va a traspasar a la expresión que está igualada a lo que ya sé que tiene una condición. Entonces, de aquí, el I menos 1 sobre 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Tiene otra condición. ¿Ya? ¿Y qué hizo con el x al cuadrado? Todavía nada, lo estoy manteniendo. Ah, ya. ¿Ya? Estoy aquí trabajando sobre las restricciones que van surgiendo. Ah, ya, entiendo. De esa línea, de esta línea, surge esta condición. En esta línea surge esa condición. ¿Ya? Entonces, la primera condición me dice que el I es un número real positivo o 0. La segunda condición me dice que el I es mayor o igual que 1, ¿cierto? Multiplico por 2 y sumo 1. ¿Sí? Ya. Luego sigo aquí. ¿Qué puedo hacer en esa línea? En el despeje de X. Puedo sacar raíz cuadrada, ¿no? Sí, Ya, puedo sacar raíz cuadrada. Perfecto. Si saco raíz cuadrada me queda raíz de I menos 1 sobre 2. Y ya no tengo problema en hacer eso porque sé que es mayor que 0. Mayor o igual a 0. Entonces está definida esa raíz cuadrada. ¿Y esto me queda igual a cuánto? ¿A X? valor absoluto de X. Muy bien, valor absoluto de X. ¿Sí? Recuerde eso, no se confunda. De esta línea, por la definición del valor absoluto, tengo que el raíz de
y menos 1 sobre 2 es igual a x, o menos raíz de y menos 1 sobre 2 es igual a x. En esta última línea, como ya tengo despejado el valor de x, tengo dos situaciones, ¿cierto? Si es que el x tuviese condiciones adicionales, esas condiciones se le traspasan a aquello que es igual a x. ¿Ya? ¿Qué condiciones tiene el x? Eso es parte del dominio de la función. En el dominio tengo las condiciones de x. ¿Qué condición tiene? Ninguna. Por lo tanto, Pertenece a los reales. pertenece a los reales, claro que sí. Entonces, si el x pertenece a los reales, entonces esta parte tiene que ser un número que pertenezca a los números reales. ¿Cierto? Concuerdo. Ya, y eso sí se cumple siempre. Y por el otro lado también. ¿Sí? Sí, Entonces, profesor. estas líneas de acá, estas dos últimas cosas, no aportan ¿Restricciones? más condiciones al i. No. ¿Ya? Las únicas condiciones que tengo son esa y esa. ¿Sí? Las únicas condiciones para i son que el i tiene que ser un número real positivo o cero y que el i tiene que ser mayor o igual que 1. Y estas dos se intersectan. Así, el recorrido de mi función son los números reales del 1 al infinito. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto. Ahora, para quien está más gustoso con las gráficas, como esto era una función así, ¿cierto? La gráfica de esto es así, el eje X va a estar por aquí, ¿cierto? Este vértice va a estar en la línea del 1, ¿cierto? Porque el recorrido va a estar aquí, del 1 hacia el infinito. El recorrido lo veo en el eje Y, son las condiciones del Y, son los Y que se alcanzan, y los Y que se alcanzan tienen esa condición. Bueno, también esa, pero sobre todo prevalece esa condición Y mayor o igual a 1. ¿Está claro? ¿Más o menos? Profesor, yo tengo una duda. Ya. Ahí en la parte donde dice condiciones, ¿Sí? en la primera dice que i pertenece a los reales positivos con el 0, ¿Sí? pero el recorrido empieza desde el 1 cerrado hacia el infinito positivo. ¿Por qué Sí. se cuenta el 0? No, porque son dos condiciones diferentes. Yo les decía que en este proceso de resolver la ecuación y igual f de x, van apareciendo líneas en donde podría tener condiciones para el i. Y todas esas condiciones del i se van como guardando o almacenando, teniendo ahí presente. La primera condición que nos apareció es esta, el i mayor que 0. Y después apareció otra condición, que el i tenía que ser mayor o igual que 1. ¿Ya? Esas dos condiciones son las que pongo acá. Son las dos condiciones que aparecen en el desarrollo. ¿Ya? En esta última parte no se aportan más condiciones para el i. Si se aportaran, tendría otra condición más. ¿Ya? Luego, con todas las condiciones que logré durante el proceso, con todas las condiciones para el i, todas esas se intersectan. ¿Ya? Y veo dónde se cumplen todas las condiciones que logré. Necesito entonces que el i sea mayor o igual a 0, pero que también sea mayor o igual que 1. Y si tuviese otra, tendría que cumplirse también simultáneamente. ¿Ya?
¿Dónde se cumplen estas dos condiciones simultáneamente? Aquí. Ya me quedó claro, muchas gracias. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Ya, dígalo más. Esa menos raíz de i menos 1 dividido en 2, Ujú. ¿qué pasa con ese menos cuando se resuelve esa raíz? No, este menos dice que esta expresión, que es real, positiva o cero, ¿sí? Está Sí. considerándose su opuesto, pero este es el valor de x, es decir, el x puede ser negativo. Y el Ah, ya es puede ser el positivo. menos en relación a x. Sí, ¿ya? Ah, ya. Entonces, claro, Bueno. aquí vemos que para x negativo tengo una expresión y para x positivo tengo otra expresión, Mm, ¿sí? En realidad sí, ya lo entendí. son las ramas, sí. Esta simetría respecto al eje x es lo que se ve aquí, en esta parte, en las dos raíces. ¿Ya? Perfecto. ¿Otro? ¿Siguiente o hay más preguntas? No, profe, no tengo, por lo menos yo no. Ya, veamos rápidamente el... ¿Cuál? Elija uno. A, B, C o D. A ver, yo haría el B y el C. Y el D lo dejo para usted. Yo haría el A, Ah, B, C, D. Sí, pero es que quiero hacer el del ítem 2 también. También pero el A, entonces B, haga el C. B y el D. El B y Ya, el D. ya, 1B. Vamos a intentar hacerlo rápido para ver si lo alcanzamos a hacer todo. ¿Ya? Usted sígame, deténgame donde encuentre alguna pregunta. Ya, la expresión algebraica, aquí tenemos 2x más 5 sobre x menos 4. Dominio, bueno, de función, ¿cierto? Tengo que restringir. Entonces van a ser todos los números reales excepto el 4. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Recorrido. ¿Cómo calculo el recorrido? Bueno, esto tiene que hacer dos cosas. Primero, y igual a f de x para despejar x. Y segundo, el x tiene que estar en el dominio, ¿ya? De f. Aquí sí hay una condición. ¿Cuál es esta condición? Que el x sea distinto de 4. Entonces, cuando despejemos, vamos a tener que condicionar que lo que despejamos sea distinto de 4. Ya. Primer paso. Y igual f de x. Esto es equivalente a decir y igual a 2x más 5 sobre x menos 4. De aquí, como el x es distinto de 4, puedo multiplicar por x menos 4 a ambos lados y queda x menos 4 por y igual a 2x más 5. Recuerde que quiero despejar x. xy menos 4y igual a 2x más 5. Y agrupo todas las x a un lado, ¿cierto? X factor de y menos 2 igual a 4y más 5. ¿Sí? ¿Va bien? Recuerde interrumpir cuando sea necesario. Ya. Aquí, ¿qué hago para despejar el y? O sea, el x. Quiero despejar el x. ¿Qué tengo que hacer? Quiero despejar. Inverso por el inverso. multiplicativo de x menos 2. Ya. Y menos 2. Sí, eso, y menos 2. Ya. Pero, Restringirla antes. eso. ¿Por qué? Porque si quiero multiplicar por un inverso, necesito asegurar que ese inverso exista. Y todos los números tienen inverso, excepto el 0. Entonces necesito, fíjese que aquí me sale al tiro una condición, que el i menos 2 sea distinta de 0. ¿Sí? Y tengo una condición para el i. ¿Se fija que durante el proceso de despeje apareció una condición para el i? Bien. Esto significa que el i sea distinto de 2. ¿Ya? Con esa condición, yo puedo despejar el x como 4i más 5 sobre i menos 2. ¿Está clarito?
Clarísimo. Clarísimo, profe. Ya, logré mi misión de despejar el X. Ahora, lo segundo es, como tengo el X despejado, pasarle todas las condiciones que tiene el X a lo que es igual a X. ¿Qué quiero decir? Si esta expresión es distinta de 4, esa expresión tiene que ser distinta de 4. ¿Se ve? ¿Lo entiende así? Así, el 4i más 5 sobre i menos 2 tiene que ser distinto de 4. Y esto lo trabajo igual que una igualdad. Multiplico por i menos 2, queda 4i más 5, distinto de 4i menos 8, simplifico y me queda 8, no, mentira. 5 distinto de menos 8. Y esto es verdadero para todo i. Ah, ¿qué significa esto? Que esta línea, nuevamente, no aporta condiciones para i. Entonces, la única condición que tengo es esa, para el i. Y distinto de 2. Luego, el recorrido de f es todos los reales excepto el 2. Y listo. Pablo Camilo dice, ¿y el 2? ¿Qué pasó con el 2? Pablo, ¿cuál es la pregunta sobre el 2? No, profe, yo me confundí, es que estaba copiando y no estaba atento a lo que estaba haciendo usted. Ah, ya, ok. Ya, ¿se entendió entonces? Entonces, mi función va de los reales menos el 4 y llega a los reales menos el 2 y toma el x y lo lleva en, ¿cuánto era? 2x más 5 sobre x menos 4. Y ahí está la función con dominio y recorrido. ¿Sí? 1c. A ver. Profe, Ah, ¿ese distinto de 4 salió por el dominio? sí, este es de la segunda parte. Ah, ya. Este es Gracias. de la segunda parte. ¿Ya? En la segunda parte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que condicionar a que el x esté en el dominio. O sea, todas las condiciones que tiene el dominio son condiciones para el x. El dominio dice cualquier número excepto el 4. Entonces pongo la condición distinto de 4. Y profe, ¿qué hubiera pasado si el dominio fuese un intervalo? ¿Tendría que haberlo intersectado? Mira, en la 5, o sea, en la 1c, tengo eso, lo que tú dices. Ah, verdad. Hagámoslo y veamos qué pasa. Ya. Pero sí, tenemos que intersectarlo. Tenemos que ponerle las condiciones. Ya, la 5 dice que la función va del 5 al infinito hacia los números reales y toma un x y lo lleva en raíz de x menos 1. Perfecto. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Del 5 al infinito positivo? Quería saber si te tincaría almorzar sushi para A yo mí, llevar. a mí me tincaría. De hecho, me encanta el sushi. Yo también quiero sushi. Ya, levanten la mano. ¿Quién quiere Por sushi? 3. Yo también Yo quiero. presente. También. Ya. Ay, qué rico el Cerraje. sushi. Y va a invitar para todos, ¿no? A mí me tinca. Si invita, genial. Incluso podría llevar una bebida. Ya. Un juguito. Se armó. Ya, estamos listos. ¿Está listo el almuerzo, Estaba chiquillos? activo. ¿Y dónde los pedimos? Vamos a ver que mandarlo en delivery nomás, pues. Ya. Yo quedo un poco lejos, sí. ¿Alguien sabe hacer sushi? Yo ¿El algo, sushi? un poquito. ¿Eh? Una vez lo intenté, pero no me quedó armadito. Como que se me Lo que desarmó sea, y al final era arroz con... chipleto, dicen. Oye, espere. Parece que la Cata se está echando para atrás, ya no nos va a invitar sushi. Cata, no nos rompas el corazón, por favor. Ya me hice la ilusión de comer sushi hoy día.
Fea la actitud. No, Fea la actitud. que ver. Nada que ver. Y mire, voy a dibujarme una lágrima y una bolsita de llanto, ¿cierto? Porque yo quiero mi sushi aquí y ahora. Ah, María Francisca. Mire, María Francisca es de la sexta región. Entiendo que la Cata se comprometió en hacer distribución a regiones. Así que todo bien, María Francisca. Tranquila. Ya. Vamos a poner aquí un mensaje. Adiós. Sushi. Así. Sushi. Ya. No, si vamos, Richard, tranquilo. Hay despacho, hay delivery. Van a llegar medio añejos, sí, pero van a llegar. Pero van a llegar. Van a llegar, sí. Porque ya Espérelos. estamos listos. Ya. Ya, las manitos arriba me imagino que son para pedir sushi, ¿cierto? O restricción sobre algún ingrediente. Iván, Camila. Un sushi Eh, perteneciente a todos los reales, menos Sí. de camarón. No de camarón. Ya. Ya, ok, luego de ese momento, gracias. Iván y Camila, Iván Sosa y Camila Montoya tienen la manito arriba. no, mentira. Tenemos sushi. Ah, Se me profe, olvidó bajarla. Ya, Sí, era por los sushi. ya. Eso Perdón. mismo. Sushi. Ok, bye sushi. Vamos a seguir aquí entonces. Volvemos a nuestra hambre. Dominio de F. El dominio de la función, yo pensé que me iban a decir del 1 en adelante. ¿Por qué? Porque esta expresión está definida en ese conjunto. Pero, aquí me están dando un conjunto de partida diferente y este lo tengo que asumir como dominio de F. ¿Ya? En ese conjunto está definida mi función. ¿Ya? Entonces, Sí, claro, profe. claro que sí. Ese va a ser del No, 5 al infinito, el dominio de F. nos dan el recorrido. Digo, nos dan el dominio. Dan el dominio. Ese es el dominio. Y ese de todos los reales es el recorrido. Este, de todos los reales, es el conjunto de llegada. De llegada. Ah, ya. Dentro de este conjunto tengo que encontrar el recorrido. ¿Ya? El recorrido, Entiendo. fíjese, de la función va a ser la definición. Todos los i en el conjunto de llegada, tal que ese i es imagen de algún x, pero con la condición de que ese x esté en el dominio de la función. ¿Sí? Me quedo uno separado. Con la condición de que ese x esté en el dominio. Ahí, 5 al infinito. Así. Entonces de aquí también identifico las dos partes, la primera y la segunda. ¿Ya? En la primera parte tengo que resolver la ecuación, despejando el x, ¿cierto? ¿Cómo despejo x de aquí? ¿Puedo llegar y elevar al cuadrado? Sí, No, no. no. ¿Por qué no? Porque hay que restringir. Exacto, tiene que asegurarse de que las dos partes sean positivas. Entonces ya en la primera línea, Pero, profe, si se supone que tenemos un dominio que estamos ocupando desde el 5 para adelante. ya, pero el dominio le condiciona a esta parte, po, y usted está buscando condiciones para el i, Ya, ¿sí? perfecto, disculpe. Entonces, como la parte de la raíz es un número real positivo o cero, siempre, en particular le va a dar mayor que raíz de ¿cuánto? De 4, mayor que 2, pero no importa, es una raíz. Entonces, esta línea le establece la primera condición de que el i, para que sea razonable pensar que estas dos cosas son iguales, el i tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? Le creo. Cierto. Ya, primera condición. Seguimos. Una vez que sabemos que es mayor o igual a 0, podemos elevar al cuadrado. Y nos queda i cuadrado igual a
x menos 1 en valor absoluto o no? No, No, ¿por qué no? Por el -1. No, porque lo de la raíz siempre es positivo. exacto, porque lo que está dentro se supone que ya está definido, es un número real positivo o cero, entonces no hay que ponerle valor absoluto. Hay que ponerle valor absoluto cuando calculo eso, la raíz de algo al cuadrado. ¿Ya? Ya. Y de aquí quiero despejar el x, insisto, y cuadrado más 1 igual a x. Perfecto. Terminé el despeje de aquí. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué le digo yo en la segunda parte? No, aquí está. La segunda parte es esto. Es ponerle las condiciones al x. Este x de aquí tiene la condición de que sea mayor o igual que 5, ¿cierto? Porque tiene que estar en el dominio. Entonces, si este x es mayor o igual que 5, este es x también, ¿cierto? Y también tiene que ser mayor o igual a 5. Entonces, me queda y cuadrado más 1 mayor o igual que 5. Ahora sí, hay alguien, no sé, no recuerdo el nombre, quién fue, que dijo, ¿y si estuviese en un intervalo? Bueno, ahí está. Igual le transfiero las condiciones de x a lo que despejé. Y resuelvo. Y cuadrado mayor o igual que 4. Y ahora sí, si aplico raíz cuadrada, me queda valor absoluto de y mayor o igual que 2. ¿Cierto? Sí, profesor, cierto, le estoy Sí, entendiendo todo. profesor. Ya, Sí, profe. Profe, dígame. profe, Ujú. cuando transfiere como el mayor o igual a 5, ahí ya pasa la segunda parte de la restricción, ¿cierto? Sí, esta es la segunda parte. Aquí, esto Ya. es la segunda parte. Ya, ¿Ya? profe, Pero, gracias. profe, ese mayor o igual a 5 es por el dominio que ya nos dio el enunciado. Sí, Ah, ya. Ahí me había perdido un poquito. ya. Segunda parte es que el x sea mayor o igual a 5, que esté del 5 en adelante. Aquí aplico propiedades del valor absoluto. Se fija que estamos aplicando lo que ya habíamos visto, todo lo que hemos visto. Que el valor absoluto de y sea mayor o igual que 2, significa que el i es mayor o igual que 2 o el i es menor o igual que menos 2. ¿Cierto? Obtuve otras dos condiciones para el i. Aquí tengo condiciones, aquí tengo otra condición. Entonces, necesito juntar todas las condiciones, donde se cumplen ambas condiciones o todas las condiciones del i. El i tiene que ser un número mayor o igual que 0 y tiene que ser un número mayor o igual que 2 o menor o igual que menos 2. ¿Ya? Esta es una condición, esa es otra condición que se debe cumplir. ¿Dónde se cumplen ambas condiciones? Igual a 2, perdón, a 2. A 2, exactamente. Así, el recorrido de f es del 2 en adelante. ¿Ya? Porque se tiene que cumplir que sea mayor o igual a 0, lo que descarta automáticamente esa opción. Entonces tiene que ser mayor que 0 y mayor o igual que 2. Mayor o igual a 0 y mayor o igual a 2. Y ahí está mi recorrido. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, se entendió perfecto. Hermoso. Sí lo sé, sí lo sé. Todo por el sushi que nos prometió Catalina. Ya. ¿El D o el 2? 2. El 2, genial. El 2. 2A. El 2A dice codominio restringido. Es decir, ahora voy a partir de no sé dónde, pero quiero llegar a un lugar específico. Quiero llegar a los reales positivos con el 0. Y tengo la expresión algebraica. En este caso, 2x menos 3 sobre x más 1. Tengo el recorrido. ¿Cómo determino el dominio? Bueno, la definición de dominio me dice,
son todos los elementos del conjunto de números reales, tal que f de x está definida. O sea, está definida ahora en el conjunto donde quiero que esté. ¿Sí? Y de aquí empiezo a trabajar. ¿Qué significa f de x? Para este ejercicio es 2x menos 3 sobre x menos 1. ¿Qué significa que sea un número real positivo? Significa que esto tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces me quedó una inecuación en donde tengo que despejar x. Si despejo x, voy a tener condiciones para el x. Y el dominio es justamente eso, las condiciones para x. ¿Se entiende la idea? ¿La filosofía de este ejercicio? Ya. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Es muy simple. Primero, restricciones. X distinto de 1. ¿Cierto? Sí. Y ahora analizamos los signos. Podemos hacer una tabla de signos. 2x menos 3 y x menos 1. Ya. El 2x menos 3, aquí hay dos valores en donde se hacen 0. Estas cosas. El 2x menos 3 se hace 0 en el 3 medios. Y el otro en el 1. Entonces, este se hace 0, el x menos 1 se hace 0 en el 1, el 2x menos 3 se hace 0 en el 3 medios. Como ambos son como rectas con pendientes positivas. Ah, sí. Falta un minuto para uno para la vaca. A ver si aparece. Ya no estoy en la cocina. Pero ya me da vergüenza. Oye, 2 decepciones hoy día de un mismo paralelo en un mismo día. Qué terrible. Qué Es terrible. que me traumaron, profe, ese es el problema. No, este es el último taller que les voy a hacer, chiquillos. ¿Eh? Profe. No aguanto más con No, ustedes. pues, profe, ¿cómo decir eso? No, una decepción más y me voy. Dejo todo botado y me voy. Me cambio de carrera. Ya. No, terrible. Ya, me desconcentré también, pues ya. Volvamos. Estoy analizando los signos de esta expresión. 2x menos 3 sobre x menos 1. Porque quiero que sea mayor que 0. Sé que ese no puede estar, ¿cierto? Y este tampoco puede estar porque se hacen 0, son iguales a 0 ahí. Entonces, observo que antes del 3 medios, la expresión 2x menos 3 es negativa y luego positiva, y la expresión x menos 1 es negativa antes del 1 y después del 1 es positiva. Como se están dividiendo, bueno, la división de dos números reales negativos es positiva, aquí me da negativo y aquí me da positivo. Yo busco mayor que 0, por lo tanto, esa me sirve y esa me sirve. ¿Cierto? Así. Profe, pero ¿Qué? no entiendo ese del 3 medios. ¿Por qué se hace 0? ¿Por qué se Es hace que eso ahí? ese, sí, es que el 2x menos 13 va a ser 0. Sí. Ah, ya, Tiene pero que eso, ¿Mm? ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo me llamo yo? Daría ¿Cómo me llamo yo? Gonzalo. Gonzalo. Sí. Ah, y eso no puede ser porque el dominio ya nos dijeron que están los reales positivos. ¿Cuál? Ese no puede ser. Porque, ¿cómo se llama? Usted Yo me me llamo dice que ahí se Gonzalo. hace 0. No, pero usted me dice que ahí se hace 0. Y en Sí. sí eso no se indefiniría, solamente sería 0. Sí, claro, pero fíjate que lo que estás buscando es que sea mayor estricto que 0. Ya. ¿Sí? Entonces, Ahí me que quedé. esta expresión te dé igual a 0, que ocurre acá, ¿cierto? Mm, En ese punto no te sirve, Pero ahí no puede ser. porque ahí sería igual a 0. Y no quiero que sea igual a 0, quiero que sea mayor que 0. ¿Sí? Entiendo.
Ya, perfecto. Así, los x que me sirven tienen que estar en ese intervalo y en ese intervalo, sin tomar el 1, lo voy a poner aquí, no es 0, sino que no existe, y sin tomar el 3 medios, porque aquí es 0, ¿cierto? Así el x está en el intervalo del menos infinito al 1, abierto, no lo puedo tomar por mi restricción, unido al intervalo del 3 medios, abierto también, no lo puedo tomar porque quiero que sea distinto de 0, al infinito positivo. Y este es el dominio de mi función. Listo. Hermoso. Sí lo sé, sí lo sé. Eh, Todos me dicen lo mismo. y listo, y terminé el ejercicio. Sí, pues, sí que te pedían, dice, determine el dominio. Ah, el dominio. Y ya determiné el dominio, ahí estoy. Toma eso. Bueno, perfecto. ¿Sí? Ya, 2D. Sí. No, C, pues C. No sé, así. ¿Ve? Es el hambre, es la ganas de comer sushi y de escuchar una vaca. Los dos placeres más grandes de la vida. Escuchar la vaquita y comer sushi. Qué terrible. Ya. Profe, ya pasó la hora, lo siento. Lo que podríamos hacer es que vaya a buscar el reloj, lo atrase, lo ponga justo para que suene y que suene. Pero bueno, ahí perdería la magia. Pues sería como, No. como obligarla a hacer algo. No, tiene que nacer. Ya. El jueves, profe, el jueves le juro que me desmuteo a las 12, así, Ya, lo juro. ya, ya. No me rompa el corazón de nuevo, por favor. Ya. ¿Qué ocurre aquí? En la C. La C, bueno, tomamos X y lo llevamos a raíz de valor absoluto de X menos 2 menos 1. Lo mismo, tenemos que encontrar el dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Cómo lo definimos? Conjunto de todos los números reales, tales que la función evaluada en esos números reales es un elemento de los que quiero tener. Es decir, del 1 al 9. ¿Ya? Entonces, tomamos esta expresión, f de x, que pertenece a ese conjunto, y la trabajamos. F de x es la raíz de el valor absoluto de x menos 2 más 1. Primero, nuestras restricciones, ¿sí? Tiene que estar definida la expresión. Es decir, el valor X, absoluto de valor x. absoluto, ¿Ya? ¿Siga? menos 2, tiene que ser mayor en los reales positivos. Mayor o igual a 0. Perfecto. De aquí, el valor absoluto de x tiene que ser mayor ¿Por o qué igual. le suma un 1? ¿De dónde lo sacó? No, solo de aquí adentro. Solo de aquí adentro. Es para que la raíz, esto es... Ah, sí, ahí se equivocó. Puso más 1 y es menos 1. Ah, ya. Ok. Gracias. Esto es para que esté definida la raíz. ¿Ya? Entonces, esta expresión ya genera un par de intervalos, ¿cierto? Entonces, valor absoluto de x mayor o igual que 2 significa que el x es mayor o igual que 2 o el x es menor o igual que menos 2. Ya tengo parte de mi dominio, o el dominio que tengo que buscar tiene que estar o tiene que considerar esas dos condiciones. Ahora, resolvemos f de x en el intervalo del 1 al 9. Esto es equivalente a decir f de x menor que 9 y mayor o igual que 1.
Y esto es equivalente a decir que 1 es menor o igual que la raíz del valor absoluto de x menos 2 menos 1 menor que 9, ¿cierto? Esa es la f. Y aquí despejamos x, porque quiero buscar las condiciones de x. ¿Qué hacemos para despejar? Sumar 1. Muy bien, sumamos 1 en todas partes, ¿cierto? Nos quedan 2 menor o igual que la raíz del valor absoluto de x menos 2 menor que 10. Y ahora, bueno, Elevar al cuadrado. elevar al cuadrado. Sabemos que todo esto es mayor que 0, entonces podemos elevar al cuadrado tranquilamente y nos queda 4 menor o igual que valor absoluto de x menos 2 menor que 100. Wow. Wow. Ya, pero no se asuste, son solo números. Nunca un número ha matado a una persona, así que no se asuste. Hasta ahora. Ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le parece si sumamos 2? Sí. Perfecto. 6 menor o igual que el valor absoluto de x menor que 102. Ya, pues. ¿Y qué significa eso? Si el valor absoluto de un número está entre 6 y 102, Ese es su dominio, es porque... ¿o no? No, pues falta, tenemos que despejar el x. Es porque el x está entre 102 y 6, o el x está entre menos 102 y menos 6. ¿Sí? Sí. ¿Lo ve así o no lo ve así? También se puede Sí, separar, sí, lo veo ¿cierto? así. Pero uno llega a lo mismo. Sí, llega a lo mismo. Llega a lo mismo. Pero ahora hay que fijarse en las otras restricciones. Claro, hay que fijarse en las otras restricciones. Aquí ya llegamos a otra condición para la x. ¿Cómo lo hice? Mire, lo pensé de la siguiente forma. Aquí tengo los números reales, voy a ubicar el 0, porque el 0 es referente en el valor absoluto. Dice, el valor absoluto de un número tiene que estar aquí, entre 6 y 102. Si el x es positivo, ese intervalo me sirve. Pero si el x es negativo, va a ser subsimétrico respecto al 0. Simétrico respecto al 0 significa que considero del menos 6 hasta el menos 102. Y este intervalo se va a reflejar acá. ¿Sí? Si el 6 lo admite, es porque el menos 6 lo admite. Si el 102 no lo admite, es porque el menos 102 no lo admite. Si usted toma un número aquí, por ejemplo, y le calcula su valor absoluto va a estar en ese intervalo. ¿Ya? Así lo vi. Ya. Ahora, reunimos todas las condiciones de x. ¿Ya? ¿Y cuáles son todas las condiciones de x? X entre, o sea, mayor que 2 y menor que menos 2. Y lo segundo es que el x está entre menos 102 al 6, menos 6, unido del 6 al 102. Así. ¿Ya? Entonces, en este proceso, o en esta parte, tenemos que buscar todos los que se cumplan también con esa condición. ¿Sí? Entonces tenemos que reunir va a significar intersectar.
las dos condiciones de X. ¿Sí? Que sea mayor que 2, ese se va a intersectar con esta parte, y que sea menor que menos 2 se va a intersectar con esa parte. ¿Cierto? Así, el dominio de F, ¿qué va a ser? ¿Qué intervalo va a ser? Va a ser, bueno, estos mismos, ¿cierto? Los que dan aquí. Van a ser del menos 102 al menos 6, porque cumple la condición que son más chicos que menos 2, unido con el 6, o el intervalo del 6 al 102. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Gracias. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda? Por ahí alguien está diciendo, profe. ¿no? Y ahí finiquitó el dominio. Sí, alguien habló, pero no lo entendí, quizás es mi conexión. Pero después Richard dijo si había terminado el dominio. Sí, ahí terminó el dominio. Ahí está listo. Eso es lo que me pedían. Si tomo un X en cualquiera de estas dos partes, su imagen va a estar en ese intervalo. ¿Ya? Y eso del X mayor o igual a 2 también se respeta en esas. Claro, claro, el valor absoluto de X mayor o igual que 2 me da estas dos condiciones, mayor que 2 o menor que menos 2, que cumplen estos dos intervalos. Pero el hecho que diga igual no lo hace tomar el 2. No, porque el intervalo, mira, esto queda así, queda aquí, el 0, las condiciones, dice del menos 2 hacia atrás, ¿cierto? Y del 2 ¿Cierto? hacia allá. Pero lo que llegamos aquí de condiciones me dice entre el menos 6 y el 102, el menos 102, y del 6 hasta el 102. Entonces, este intervalo y ese intervalo son los que me sirven. Cerrado aquí, abierto acá. Cerrado ahí y abierto acá. ¿Ya? Que están dentro de la restricción de la expresión, para que esté definida. Pero está definida en un intervalo más grande. ¿ya? Si yo quiero acotar a que las imágenes solo vayan a parar del 1 al 9, tengo que tomar ese y ese intervalo. ¿Ya? Sí, profesor. Genial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo lo entendí. Por lo menos ya. Muy bien, muy bien. No escucho ninguna pregunta. Ah, profe, pensé que mi internet estaba malo. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Le voy a decir que no tengo preguntas. Ah, ya, genial. Genial, muy bien. Muy bien, Richard. Perfecto. Si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. Ya estamos listos con nuestro taller. Le quedaron dos ejercicios pendientes, ¿ya? Que los puede retomar.
y buscar otro en el libro también que estamos usando como referencia. ¿De acuerdo? Vale, profe. Bien, gracias por participar. Muchas gracias, profe. Que estén Chao, muy gracias, bien. profe. Nos vemos el Chao, jueves. que esté bien. Chao, profe. Sushi, Chao. manden sushi. Manden sushi, sí.